Hoy tenemos con nosotros a Ángel García Butragueño, es el director del área de turismo de Brain Trust. Brain Trust es una consultora, pero mejor que nos explique un poco él qué es Brain Trust y qué hace. Ángel, buenos días. Perfecto, pues buenos días, Oriol, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros y tratar de compartir nuestra visión de cuáles son los próximos tiempos en el Business Travel. Brain Trust es una consultora que se dedica sobre todo a ayudar a las empresas a la transformación que todos los sectores están sufriendo, no solamente del sector del turismo, sino otros sectores en los cuales trabajamos, como es el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la energía, el mundo de los seguros, el mundo de la banca. Ayudamos a las empresas a transformar sus negocios de alguna forma anticipando escenarios futuros, que es de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer hoy, Oriol, en el mundo del business travel, para tomar esas decisiones de negocio que ayuden a, como yo digo, a surfear la ola, ¿no? Las crisis al final se van sucediendo, como está pasando ahora con esta del COVID-19, que es una crisis sanitaria que se originará posteriormente una crisis social y una crisis económica, y por tanto el mayor conocimiento, la mayor información, la mejor interpretación de los datos ayuda a las empresas a tomar esas decisiones de futuro. Esta crisis depende mucho de la evolución de la pandemia para poder predecir algunos datos de futuro, ¿no? El otro día decía un portavoz de la Comisión Europea que la salida de esta crisis va a depender del nivel de nuestra adaptación a la convivencia con el virus, ¿no? Parece que el virus ha llegado para quedarse. Mercado del business travel, a día de hoy, lo que decimos o estimamos que va a tener una caída este año entre el 42% y el 57%, es decir, va en un ámbito de una horquilla de esa envergadura, porque las predicciones económicas también tienen tres escenarios, ¿no? Una que sería una caída que ya hemos dejado atrás, que podría estar en el 5% de la economía. Parece que el gobierno está entre datos del 9 y el 10%. Funcas ayer sacaba noticias también y previsiones del 9,5%, y el escenario más pesimista, que sería que la pandemia se extiende y que por otro lado el confinamiento o el estado de alarma o la desescalada sería más amplia, en caídas del 15%, ¿no? Y por tanto, ese escenario de caída, lo que pensamos es que es la caída mayor en toda la historia desde que se creó el business travel en España ya por los años 70. Y por darte un dato comparativo, Oriol, en el año 2009 la caída en esa crisis financiera originada por la quiebra de Lehman Brothers fue en torno al 27-29%, ¿no? O sea, para fijarnos también en la envergadura de las cifras de las que estamos hablando. Si tomamos, que yo creo que es importante también para esta entrevista, si tomamos también ese mercado del business travel, cómo se reparte por canal, a día de hoy los datos que en Brain Trust tenemos es que el 40% de ese mercado se lo llevan las agencias tradicionales, que luego hablaremos cómo será el futuro, agencias tradicionales entendidas como las TMCs y como las agencias, bueno, un poco más medianas y más pequeñas, especializadas en el business travel. Entre un 15 y un 20% se lo llevan las OTAs, y luego un 40% se lo estaría llevando la venta directa, es decir, las compañías prestatarias de servicio finales, ¿no? Es decir, las líneas aéreas, los hoteles, y luego veremos exactamente cómo prevemos que esto sea en el futuro. Por lo tanto, lo que pensamos es que el mercado del business travel podría estar rondando este año en torno a los 6.000 millones, con crecimientos yo creo que mucho más pronunciados en los próximos años, con una curva donde preveemos que superaremos los niveles de crisis en el año 2023. La reactivación del business travel ya es un hecho, porque, bueno, estamos viendo también estos días en televisión que hay pasajeros que ya están volando, obviamente pertenecientes a industrias que están siendo menos afectadas por la crisis, ¿no? Que son industrias de alimentación y distribución, industria sanitaria, y que viajeros de esas industrias ya están viajando. Por lo tanto, la reactivación ya es un hecho. A partir de septiembre se recuperará el viaje doméstico, eso creemos que es un hecho. Creemos que a principios del 2021 se recuperará el viaje europeo,
y esperamos que para últimos de 2021 o 2022 se recupere el viaje de larga distancia, ¿no? La realidad es que las empresas, perdón, el tejido empresarial español está muy marcado por el tamaño de nuestras empresas, que son en su gran mayoría pymes, ¿no? A diferencia de otros mercados anglosajones o el alemán, que tiene mucho tejido de gran empresa y que por tanto está más capacitado para sobrevivir, ¿no? Algunos informes dicen por ahí que el 60% de aquellas empresas que sobrevivan están pensando en recortar gastos. Y por tanto, el viaje, como siempre, en todas las crisis es uno de los primeros que se sufre. recorta. Yo soy de los que pienso que hemos avanzado en 2 o 3 meses en digitalización, lo que podríamos haber avanzado en 3, 4 años, ¿no? Y esto pues ha llegado para quedarse, el teletrabajo, el working from home, es decir, va a haber muchas videoconferencias que antes no existían, que el business travel va a recuperar su fisonomía, pero viajando con más consciencia, ¿vale? La palabra sería esa. ¿Y qué es viajar con más consciencia? A mí me gusta definirlo con las 3 Ps, que es People, Planet and Profit. Ya, ¿no? Vamos a tener o vamos a viajar en función de cuán esencial es el viaje para estos 3 elementos, ¿no? A mí me gusta decir que vamos a tratar de garantizar la esencialidad de un viaje. ¿Es necesario viajar? ¿Cuánto riesgo pongo al viajero, a mi empleado, a un ser humano después de lo que hemos visto? Por lo tanto, solo habrá aquellos viajes que realmente sean esenciales para la actividad y poner en riesgo al viajero. Otro será el planeta, ¿no? Yo creo que veníamos de unos tiempos donde ya estábamos hablando de la preocupación por el cambio climático y por la Agenda 2030. A nivel de reputación corporativa estará mal visto una empresa que viaje mucho y que no tenga en cuenta ni al empleado ni al planeta. Y por último, el elemento del profit, y es que también dentro del concepto de esencialidad del viaje es necesario viajar para este objetivo. Hay algunas otras alternativas, hay posibilidad de hacerlo en remoto, hay posibilidad de hacerlo por videoconferencia. Yo creo que en ese sentido el avance que hemos tenido en tecnología estos meses va a permitir que las empresas den alternativas. Este objetivo que se trata de cumplir se puede hacer viajando, es presencial, pues se puede hacer telemáticamente, y yo creo que eso va a marcar el futuro de los próximos años, yo diría más allá del 2023. Viviremos un avance exponencial hacia procesos integrados y hacia procesos tecnológicos, especialmente ahora que viene una nueva generación, o bien nativa digital o nativa digital en cuanto a viajeros, pero también en cuanto a personas de responsabilidad en las empresas, ya sean travel managers, ya sean directores financieros, ya sean lo que sea, ¿no? Y por lo tanto creo que van a aumentar exponencialmente el uso de la herramienta de autorreserva, y creo que una app que considere el customer journey del viajero de principio a fin, es decir, desde que empieza la necesidad, pasando por la información del destino, puedo viajar, no puedo viajar, cuáles son las medidas allí que tengo que tener, hay cuarentena, no hay cuarentena, desde las opciones que haya de rutas, bien sean aéreas, bien sean de tren, cuáles son los hoteles que están siguiendo los protocolos adecuados, qué pasa cuando estoy en el destino, qué pasa cuando vuelvo y tengo que seguir también algunos protocolos sanitarios de vuelta, mi facturación, mis gastos de viaje. Yo creo que esa app que contenga todo, y siempre digo que la primera agencia de viajes que la tenga será la que marque el futuro y gane la batalla, esto será fundamental, ¿no? Luego otras cosas que vemos también en el futuro, Oriol, es que el papel del travel manager va a aumentar su relevancia. Nosotros creemos que ese nombre que a día de hoy lleva mucho tiempo que es travel manager pasará a denominarse Chief Mobility Officer, porque tiene que ver mucho más que el viaje en sí. Y creemos que además una buena parte, los que a día de hoy no estén de los travel managers, se relocalizarán, como pasará en muchas empresas, en muchos departamentos que cambiarán su fisonomía organizacional, probablemente pasarán más al lado de recursos humanos, más que a un lado de finanzas, más que a un lado de administración. ¿Por qué? Por todo ese concepto de consciencia que te decía antes, ¿no? Y su relevancia será mayor
Y creo que en algunos casos, sobre todo en empresas de grandes cuentas o de mayor importancia, multinacionales, creemos que incluso se situarán en el comité de dirección, porque los CEOs van a tener un ojo puesto en los viajes porque es muy importante, nos jugamos esa imagen corporativa que mencionaba antes, esa imagen reputacional. No puedo permitirme que un empleado de mi empresa viaje sin seguridad, viaje sin los protocolos adecuados, viaje sin tener que viajar, buscando esa esencialidad. Incluso vaticinamos que hasta en empresas que hasta ahora no tenían travel manager, se nombrará, aunque probablemente en menor porcentaje de tiempo, porque las pymes al final tienen los recursos que tienen y tienen el número de viajeros y el volumen que tienen, pero esa figura cobrará mucho mayor relevancia. Entonces, la transversalidad del viaje va a afectar a todas las áreas de las organizaciones. Esa transversalidad va a evitar que el viajero, como estaba sucediendo especialmente en las pymes, se reserve su viaje por su cuenta, se haga una reserva de hotel en Booking, se haga una reserva de hotel en el hotel directamente o en la cadena hotelera, o se vaya a la web de la página de la línea aérea. ¿Por qué? Porque y si pasa algo en el país de destino, ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa conmigo como viajero? Y en ese sentido, la agencia de viajes ahora yo creo que tiene que garantizar ese papel de garante de la esencialidad en todo su concepto, ¿no? Pues desde el viaje, de lo que hace el viajero desde el principio hasta el fin, hasta que vuelve a casa. Desde que sale de casa hasta que vuelve a casa. Y eso es un espacio que solo pueden a día de hoy ocupar las agencias de viajes. Por lo tanto, lo que sí vaticinamos, y son datos también que puedo adelantarte, Oriol, y es que las agencias presenciales de ese 40% que te decía antes que tienen como cuota de mercado, yo creo que van a estar en un entorno con la vista puesta en el horizonte del 2022-2023, cuando ese nivel precrisis se recupere. Creemos que van a estar en niveles del 50 o 60%, es decir, prácticamente crecimientos del 50%. Van a tener también mayor relevancia esas plataformas que han salido nuevo dedicadas especialistas en el business travel. Yo creo que tendrán cuotas del 5 al 10% y decrecerán las cuotas de los proveedores directamente, y yo creo que decrecerán en función también de lo que crecen las agencias de viajes. O sea que la venta directa tiende a decrecer en los próximos años de una forma muy significativa. Creo que, por otro lado, el modelo de relación con el cliente va a cambiar. Estos próximos meses, este entorno que viene va a ser dentro de un modelo de relación de la agencia con el cliente que le cobra por transacción o el cliente remunera a la agencia por transacción, deja de tener sentido porque va a haber pocas transacciones y mucha demanda de asesoramiento. Con lo cual, lo que decimos es que en los próximos meses y en los próximos años, el nivel de relación de la agencia con el cliente o del cliente de la agencia va a parecerse mucho más a otros sectores con conceptos como el pay-per-use. Es decir, yo qué es lo que uso de la agencia de viajes, ¿no? Ya llevábamos tiempo en que el modelo de la agencia de viajes era insostenible por el nivel de rentabilidad tan marginal que tiene, y eso tiene que cambiar, especialmente, Oriol, en esta crisis y posterior, porque ya estamos viendo que muchos proveedores van a tener mucha dificultad de liquidez, mucha dificultad de supervivencia, algunos con necesidad de ayudas públicas, como estamos viendo estos días en Europa, y eso va a requerir de mayor nivel de escrutinio por parte de los gobiernos en cómo se gestionan esas ayudas públicas y en que las empresas sobrevivan en el tiempo. Y eso también va a producir, Oriol, una mayor concentración en el mundo de los proveedores, ya sea en el mundo de las líneas aéreas, en el mundo de los hoteles, y eso va a pasar también en el mundo del business travel, con lo cual esta crisis también va a generar una mayor concentración tanto en el mundo de los clientes de empresas, en el mundo de los proveedores finales y en el mundo de la intermediación, como son las agencias de viaje. Lo que sí que vemos es que probablemente irán también en función, Oriol, de los corredores aéreos, entendido un poco por su aspecto más amplio del viaje tanto nacional como internacional, en función de esos corredores que se formen y de esos protocolos que estén entre los países de origen y destino, ¿no?
Probablemente habrá corredores aéreos en determinados países que a nivel de pandemia están en un grado de evolución parecido. Y eso lo que puede provocar son, en función de la oferta y la demanda, es que haya más rutas, menos rutas, y ahí entrará la política de revenue management, que es verdad que durante unos tiempos iniciales no va a tener datos porque no hay datos comparables de crisis comparables, pero lo que sí originará será altibajos en los precios. Yo creo que probablemente esos altibajos en los precios podrán ir al alza o a la baja, pues creemos que en torno al 30%, al 40%, ¿en función de qué? En función de la demanda y de la oferta, ¿no? Con esto quiero decir que si hay un corredor aéreo que antes tenía 5 rutas y hoy tiene una, y la demanda es muy alta, probablemente los precios irán al alza con muchísima fuerza. Si lo que se produce es un corredor aéreo donde hay poca demanda, imagínate que es un corredor aéreo donde antes existía un vuelo y ahora sigue existiendo un vuelo, la demanda no será tan fuerte, especialmente porque determinados sectores se recuperarán después que otros, ese precio irá a la baja. El maíz pues va a ser uno de los sectores, de los subsegmentos más afectados, obviamente, por las medidas que requiere esta crisis sanitaria, especialmente porque, por lo que se dice en los últimos días, la medida más exitosa está siendo el distanciamiento social. Entonces, el distanciamiento social es uno de los que más afecta al negocio de maíz porque son eventos donde lo que se produce es una conexión emocional, una conexión de negocio, y eso tiene que ver mucho con las reuniones presenciales. Entonces, va a ser el que más tarde se recupere y al igual que las agencias business tomarán mucha relevancia, las agencias MICE van a necesitar unos protocolos mucho más estrictos y mucho más rigurosos, porque nadie se va a aventurar a tener una reunión de 100 personas, de 1000 personas, de 5000 personas, sin que estén todos los protocolos, porque me juego mucho como cliente, como travel manager, como event manager, la reputación de mi empresa y, por supuesto, poner en riesgo no solamente a mis empleados, sino a mis clientes, ¿no? Porque algunos eventos son de clientes. Y en ese sentido, las agencias MICE están trabajando muy bien, muy coordinadamente para no solamente definir esos protocolos, sino para poner alternativas como pueden ser todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con reuniones, en este caso telemáticas, que no son simplemente una reunión de Zoom como podemos estar haciendo todos ahora mismo, ¿no? Sino con un objetivo del viaje distinto, donde se persiguen objetivos comerciales o persiguen objetivos de motivación, y eso las agencias de MICE pues, están trabajando en ello y creemos que empezarán a recuperar en el año 2021, pero también predecimos que no llegarán a los niveles precrisis hasta el año 2023. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante y creo que hemos tocado todos los temas. Nos queda mucho por delante y apurar y afinar un poco más las estimaciones. Y nada, estamos atentos a lo que nos podáis ir diciendo desde Brain Trust y muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Oriol, a ti, a Travel Manager, y espero que nos sirva para tener algo de luz en los meses que vienen por delante. Pues un placer. Un Muchas placer. gracias. Gracias. Adiós, Oriol. Adiós.